por mí. Jesús, todo lo diste por mí. Te despojaste hasta el fin. ¿Cómo podría yo pensar no hacerlo por ti hasta morir? Gracias por sufrir por mí. Gracias por vivir en mí. Gracias por subir y morir en esa cruz, descender a la oscuridad y vencerla por mí. Gracias, Jesús. Todo lo diste por mí. Te despojaste hasta el fin. ¿Cómo podría yo pensar no hacerlo por ti hasta morir? Gracias por sufrir por mí. Gracias por vivir en mí. Y gracias por subir y morir en esa cruz y descender a la oscuridad y vencerla por mí. Gracias por sufrir por mí. Gracias por vivir en mí. Gracias por subir y morir en esa cruz y descender a la oscuridad y vencer
Buenas tardes, mis hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Hoy estamos aquí para traerles un mensaje, para traerles una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, para entregarles a ustedes, para compartirlo con todos ustedes. Y es hoy les quiero hablar sobre el creer. Hoy les quiero hablar sobre el creer, sobre la fe, sobre si realmente necesitamos ciertas cosas, ciertos requisitos, entre comillas, como nos plantean las religiones, que necesitamos para entrar en el reino de los cielos, como si fuera un lugar físico al que tenemos que ir. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, porque el reino de los cielos no está, les dirán, helo aquí o helo allá, el reino de los cielos está dentro de vosotros. El reino de los cielos no está en el espacio y no está en el tiempo. Entonces, las religiones te quieren convencer de que tú necesitas ciertos parámetros, que necesitas cumplir con ciertos requisitos para poder ser hijo de Dios, para poder tener entrada en el reino de los cielos. Y uno de los requisitos más nombrados por las religiones es el dejar de pecar. Es prácticamente un común denominador en las religiones. Y te incitan a dejar de hacerlo como si fuera por mérito propio, como si tú pudieras vencer el pecado por ti solo, cuando el pecado, en primer lugar, el pecado ya fue vencido. Ya fue vencido cuando nuestro Señor Jesucristo murió en el madero, o no murió por nuestros pecados. Entonces, Él ya venció. Tú no tienes que ocuparte de vencer. Primero, que no es con tus fuerzas, es por medio de Él. Todo es a través de Él. Pero es a través de creer, a través de la fe. Y hoy te vengo a hablar de eso. Te vengo a hablar sobre el creer, te vengo a hablar sobre la fe. Y te vengo a hablar sobre qué tan cierto es que tú estás obligado por tu propia fuerza a vencer el pecado y a dejar de pecar. Cuando ciertas cosas es el Espíritu, es el que trae el convencimiento para que las hagas, por medio de la metanoia, o el metanoeo, la palabra en griego, que significa un cambio de entendimiento, una mente renovada, la mente de Cristo, un cambio de mente. Es por medio del Espíritu que vas a poder comprender el dejar de hacer ciertas cosas, dejar malas costumbres. Otra manera de explicarte la metanoia, el verdadero arrepentimiento, que no es un arrepentimiento de pecados, porque el arrepentimiento de pecados no es bíblico. El arrepentimiento es para creer, para dejar la incredulidad. Otra manera de explicar la metanoia o el arrepentimiento es un cambio de entendimiento que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento. Una cosa es producto de la otra. Pero vamos a empezar a leer un poquito las Escrituras. Vámonos a Marcos capítulo 9, versículo 21 al 23, cuando Marcos nos habla sobre el muchacho endemoniado. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, le dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. No dijo, al que deja de pecar. No lo puso como condición Jesús. Al que cree, todo le es posible. Al que tiene fe. Y recuerda lo que siempre te digo,
que la fe sin obras es muerta, como nos explica Santiago. Porque todo el mundo dice tener fe, todo el mundo te habla de la fe, pero nadie te habla de las obras. La fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu, está muerto. Y como les expliqué muchas veces también, Santiago te habla de las obras de la fe, no de las obras de la ley que te habla Pablo en Gálatas, por ejemplo en Gálatas 3. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, y no está hablando de Jehová, está hablando de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre que le fue dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. No existe otro nombre. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El único requisito que te pide Jesús es que creas, es que tengas fe. No pide otro requisito. Los cuales no son engendrados de carne, explica el apóstol Juan, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de hombre, no son engendrados por voluntad de carne. Tú no puedes ser hijo de Dios porque se te dé la gana. Necesitas haber sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser hijo, para nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Se lo explicó Jesús a Nicodemo en Juan 3, por medio del Espíritu Santo, naciendo de agua y naciendo del Espíritu. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Una de las tantas cosas que le dijo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. Jesús todo el tiempo te explicaba que el problema era no creer. O si no, muéstrame las Escrituras, algún capítulo, algún párrafo donde Jesús habla sobre el pecado, donde expone al pecador, a la ramera, al fornicario. ¿Tienes algún capítulo para mostrarme las Escrituras sobre eso? Jesús exponiendo al que hacía mal las cosas. Por ejemplo, a Judas nunca lo expuso. Permitió que Judas permaneciera con él todo el tiempo. Él simplemente dejó que se manifestara lo que había en Judas, pero no lo condenó. No le dijo a los discípulos, apártense de ese pecador, apártense de ese infiel que me va a entregar. No, Jesús nunca dijo eso. Volvemos a Juan 3. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, el problema siempre era no creer. Ese era el problema. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y dijo Jesús en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Me imagino la cara de Nicodemo, tratando de explicar lo que le dijo Jesús, ¿no? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que no peca, no, todo aquel que no cree, dijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no crees en Jesús, si no crees en su nombre, si no crees en su obra redentora, ya has sido condenado. Jesús solo te pide que creas en Él, solo te pide que tengas fe en Él, en su obra y en su obra redentora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y como les explico tantas veces, no se puede amar sin dar. Por eso el Padre dio, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y cómo damos? Le damos al prójimo, le damos a nuestros hermanos. ¿Cómo le damos? Mediante la fe, mediante las obras, mediante el amor, mediante la caridad, mediante la misericordia,
mediante la piedad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitas para no perderte? ¿Qué necesitas para heredar la vida eterna? Creer, simplemente creer. De boca de Jesús, de boca de Juan, no de boca del hermano Osvaldo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. ¿Qué te pide Jesús? Que creas. Eso es lo que te pide, que creas, que tengas fe en Él, en su obra redentora. Solamente creer. Pero el que no cree ya ha sido condenado, lo mismo que te dije hace unos minutos. Porque el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el unigénito Hijo de Dios? Jesús. No hay otro nombre. No hay Yahvé, no hay Jehová, no hay otro nombre. El único nombre en el que los hombres pueden ser salvos es Jesús. El único nombre, no hay otro nombre. Y esta es la condenación, que la luz, que es sinónimo de justicia, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más las tinieblas que la justicia. Y como te dije siempre, la justicia de Dios es sinónimo de misericordia, sinónimo de piedad, sinónimo de caridad. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia del hombre, porque la justicia del hombre es castigo, es condenación, es venganza, pero la justicia de Dios es perdón, es restauración, es misericordia, es caridad, es piedad. En nada se parece una justicia con la otra. Porque todo aquel que hace lo malo, y lo malo es lo impío, lo que no es justo, lo que no es recto, lo que no es equitativo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a la justicia, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras de la fe, no sus obras de la ley, las obras que te habla Pablo. Saltemos al versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree, el que tiene fe. Jesús nunca te pidió otra cosa. Nunca te pidió nada raro, nunca te pidió que vencieras por ti mismo lo que Él ya venció. Nunca, jamás. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no está hablando de la gran tribulación, que dicho sea de paso, te comento que la gran tribulación se cumplió hace 2000 años. No es algo que va a venir, como te dicen los escatólogos, como te dicen los profetas del fin del mundo. La gran tribulación se cumplió hace 2000 años, entre el año 66 y el año 73, cuando cayó Jerusalén, cuando cayó el templo. Y si no lo sabes, nunca lo has escuchado, necesitas estudiar historia y dejar de escuchar a los escatólogos, que lo único que hacen es profetizarte destrucción y el fin del mundo. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? Dices. El que se arrepintió de sus pecados, entre comillas. Te vuelvo a repetir, el arrepentimiento de pecados no es bíblico. Uno se arrepiente para creer, uno se arrepiente de su incredulidad. Tiene vida eterna el que cree
en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solamente con creer, solamente con tener fe. Y recuerda que la fe sin obras es muerta, porque todo el mundo te habla de la fe, pero nadie te habla de las obras. Nadie te dice que la fe sin obras es muerta. Vamos a Juan capítulo 6, versículo del 35 al 40. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque yo le daré de beber. Yo le daré de beber del agua viva, como le dijo el mismo Jesús a la mujer samaritana. En Juan 4, si mal no recuerdo. Si tú supieras quién te habla, le dijo Jesús a la mujer samaritana, Él te daría agua y nunca, jamás volverías a tener sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema de los judíos, no creían. Y Jesús siempre hacía hincapié en lo mismo. ¿Qué le molestaba a Jesús? Que no creyeran en Él. Eso era todo. ¿O no? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo afuera. Si no vas, sencillamente no te interesa. El que a mí viene, no le echo fuera. Él no te pide condiciones para que vayas a Él, para que rindas tu vida a Él. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por eso cada vez que yo hablo con Jesús, que yo hablo con el Señor, yo le digo: Señor, que no se haga mi voluntad, porque a mí no me interesa mi voluntad. Que sea tu voluntad siempre, aunque vaya en contra de lo que yo deseo. Porque la mente del humano es ínfima, es chiquita. Lo que el Señor ve, tú no lo puedes ver. Tú solamente puedes creer y pensar en la carne o anhelar lo que te hace anhelar la carne. No puedes ver las cosas del lado espiritual. Por eso tú tienes que decirle al Señor que sea tu voluntad y no la mía. Siempre que se haga su voluntad, aunque vaya en contra de tu propia voluntad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, lo mismo, párrafo tras párrafo, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, el que en Él cree, eso es lo que Jesús demanda de ti, creer, tener fe, no demanda otra cosa. Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Te vuelvo a repetir, Él no echa a nadie fuera, que con un corazón contrito y humillado se presente delante de Él, clamando a Él, clamando por misericordia, clamando por piedad, porque solo Él puede salvarte. Tú no puedes salvarte por cumplir ninguna ley, y mucho menos la ley de Moisés, mucho menos. Juan 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, decía Jesús, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y qué te estaba diciendo Jesús? Yo soy el Todopoderoso.
venido en carne. Yo soy el Todopoderoso, el Yo Soy manifestado en el Hijo. El Padre manifestado en el Hijo. Por eso Juan te habla siempre en sus cartas, primera de Juan, segunda de Juan, te habla del Padre y el Hijo. Porque el Padre y el Hijo es una unidad que no se puede separar, es una unidad indivisible. Porque son el mismo. Sencillamente porque son el mismo. ¿Qué condición te pone Jesús? ¿Qué condición te pone el Dios Todopoderoso venido en carne? Que dejes de pecar, que creas en Él, que creas en Él. La fe, eso es lo que Él demanda de ti. No actos religiosos, no obras religiosas. Vamos a Juan 10, versículos del 24 al 26. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Una y otra vez lo mismo. Os lo he dicho y no creéis. Ese era el problema. El pueblo judío no creía. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y cuán importante es que el Padre dé testimonio de sus hijos. ¿El Padre da testimonio de ti? ¿El Padre da testimonio de ti? ¿Con los poderes del siglo venidero, por ejemplo? ¿Haciendo la gran comisión? ¿Verdad que no? Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Cuál es la principal característica de las ovejas de Jesús? Que creen en Él, que tienen fe, una fe genuina, una fe viva, no otra cosa. Creer, tener fe. Esa es la marca registrada de los hijos. Juan 11, versículo del 25 al 27, Jesús hablándole a Marta después de la muerte de Lázaro, o en la muerte de Lázaro, mejor dicho. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, y se lo vuelve a repetir al pueblo judío, se lo vuelve a repetir: el que en mí cree no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ese era el único requisito que le pedía Jesús al pueblo judío. Nunca le pidió que dejara su pecado, entre comillas. O no creer te puede estar demandado como pecado. Hola hermano, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Juan capítulo 12, versículo del 44 al 46. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. El mismo diálogo de Jesús con Felipe. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuál era el requisito de Jesús? Creer en Él. Simplemente eso. Juan 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas obras, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas
se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Para que creáis. No hay otro requisito. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creáis, tengáis vida en su nombre. Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Y yendo por el camino, el libro que escribió el médico Lucas. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de corazón, bien puedes. Felipe no le habló del pecado, no le habló que necesitaba dejar de pecar para poder ser bautizado. No le pidió ningún requisito, solamente le pidió creer. Si crees de todo corazón, porque todo comienza en un corazón puro, en un corazón sincero, en un corazón circuncidado. Ahí comienza todo. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué quería decir cuando decía creo que es el Hijo de Dios? Creo que es el mismísimo Dios venido en carne. El último, hermano. Hechos 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, como te explica Pablo en Gálatas, en Él es justificado todo aquel que cree, todo aquel que ha sido provisto de una fe, porque la fe también viene de Dios. La fe no viene de ti, la fe también viene de Dios. Todo, absolutamente todo, viene de Jesucristo. Todo, absolutamente todo viene de Él. Hechos capítulo 16, versículos del 27 al 31. Y voy a terminar con este pasaje, porque ya se hizo de noche. Pero es un pasaje que, por si todavía no quedó claro lo que hablé, yo creo que es el pasaje más claro, referido a lo que les vengo hablando. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, cuando estaban en Filipo, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá, le dijo Pablo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y a los pies de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Postrándose a los pies de Pablo y a los pies de Silas. ¿Qué le dijeron ellos? ¿Tienes que bautizarte? ¿Tienes que congregarte? ¿Tienes que dar el diezmo? ¿Tienes que dejar de pecar? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijo Silas? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Simplemente cree, simplemente creer, simplemente tener fe. Es lo único que nuestro Señor Jesucristo demanda de ti. No te dejes engañar por otra cosa. No te dejes engañar por prosa religiosa. El Señor solamente demanda de ti creer, solamente demanda de ti fe. Pero recuerda, como siempre te digo, que la fe conlleva obras.
Porque la obra, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu. Te lo dijo Santiago muchísimas veces. ¿Queda comida, hermana? No, Bueno, ya hemos entregado todo. Sí queda para tomar. Los que quieran la comida ya se fue. La hemos repartido entre nuestros hermanos. Sí queda para tomar. El que quiera algo para tomar, solamente se puede acercar y le vamos a dar para tomar. El que quiera oración, el que quiera que oremos por él, por oración, por sanidad, por liberación, nosotros vamos a estar orando por él, para el que quiera oración. Y recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: para el que cree, todo le es posible. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima. Para transferir, sí. Sí, para transferir, sí. Para transferir, sí. Vamos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sabes que quería anotar el TikTok de ustedes? Te dejo nuestro canal de YouTube. Ah, bueno, sí. Camino de Justicia. ¿Todos juntos? Sí, sí. Camino de Justicia. Yo soy Alejandro Corre, Ah, me sí. congrego en una iglesia, pero para que tenía Camino de Justicia de Puerto, un WhatsApp. Sí, sí, como sí, sí. 11 54 24 25 74. Justo venía pensando en la palabra de ¿Sí? Isaías. Y me encontré con esto. Dios no hay casualidad. Yo le llamo Diosidencia. Pues nada, es coincidencia, yo le llamo Diosidente, le llamo. Sí, sí, muy bueno. Ahora sí me acuerdo, hermano. Hermano, perdón, hermano. Sí. Dani, ahí te pasa la... Bueno, No juegues con eso. para que Zamora. ¿Salimos o no? ¿Salimos en vivo o no? sí, claro.